Buenas noches, aquí tengo un tablero donde tenemos los tres sistemas de polarización: polarización fija, polarización automática y polarización por divisor resistivo. Vamos a proceder a hacer las medidas correspondientes para determinar las ecuaciones. Comenzaremos con el que está acá, que es la polarización fija. Vamos a medir el voltaje de alimentación, o sea, el VCC. Me está dando 5.84. Yo voy a ir anotando en la pizarrita acá y después vamos a hacer las ecuaciones. Bien, la segunda medida vendría a ser el voltaje en la resistencia del emisor, que tendríamos acá. Voltaje en la resistencia del emisor, que es 0.27 voltios. Yo voy a anotar en este lado el voltaje del emisor, que es 0.27 voltios, ¿cierto? Luego voy a efectuar la medida entre emisor y colector. La medida entre emisor y colector, y tengo 2.82. Entonces tengo la medida voltaje entre emisor y colector, que es 2.82 voltios. Luego voy a tener la medida en la resistencia del colector, que vendría a ser esta. Voltaje en la resistencia del colector, que tengo 2.74 voltios. Entonces tengo acá voltaje en la resistencia del colector, 2.74 voltios, ¿cierto? Luego voy por el otro lado de la ecuación, que es entre emisor y base. Entre emisor y base tengo 0.71. Esta medida van a tener en cuenta siempre, en cualquier amplificador de este tipo, el voltaje entre base y emisor siempre debe ser menor a 1 cuando está bien polarizado. Aquí estamos viendo que tengo 0.71 voltios. Entonces aquí vamos a ver el voltaje emisor base, va a ser igual a 0.71 voltios. Luego vamos a tener el voltaje en la resistencia del emisor. Tenemos aquí el voltaje en la resistencia del emisor, que me está dando, perdón, en la resistencia de base, disculpen, ese es voltaje en la resistencia de base, que es de 4.76 voltios. Pues tengo voltaje en la resistencia de base, que es igual a 4.76 voltios. Bien, ahora vamos a pasar a hacer la ecuación aquí en la pizarra. La ecuación dice que el VCC va a ser igual, en la primera, al voltaje en la resistencia del emisor más voltaje emisor colector más voltaje en la resistencia de colector. O sea, acá tengo yo 5.84 más 0.27 más voltaje emisor colector 2.82 más voltaje en la resistencia de colector, que es 2.74. ¿No ven? Si yo voy sumando esto, me va a dar aproximadamente 5.84, aproximadamente, ¿no? Me va a dar, más o menos, sería 5 voltios y un poco más. Entonces, si yo voy sumando 0.27 más 0.282, perdón, más 2.82 más 2.74, yo tendría aquí 13 va una, 10, 18 va una, 2, 4, 5, 5.83. Aquí tendríamos entonces que 5.84 es igual a 5.83 voltios, ¿sí? Entonces aquí nuestra polarización de nuestro transistor es correcto porque los voltajes están dando prácticamente aproximados, ¿sí? Vamos a volver ahora nuevamente al tablero para hacer la medida del voltaje de polarización automática. Bien, comencemos con la medida, que es el VCC, que es 5.97 voltios. Entonces voy a anotar yo el VCC,
que 5.97 voltios. Luego voy a efectuar la medida en la resistencia del emisor. La medida en la resistencia del emisor que voy a tener acá es de 0.23. Tengo el voltaje de 0.23 voltios. Voy a medir ahora el voltaje entre emisor y colector. Tengo aquí está el colector, aquí está el emisor, el voltaje es de 3.12 voltios. Entonces la medida que tengo acá es de 3.12 voltios. Luego tengo el voltaje en la resistencia de colector, que vendría a ser este el voltaje, ¿no? Tengo aquí que es 2.62. Entonces acá tengo un voltaje de 2.62 voltios. El voltaje entre emisor-base, que viene a ser el otro, el voltaje base y el voltaje emisor, 0.71. Fíjense que es menor a 1 siempre, va manteniendo casi ese valor. 0.71 voltios. Y luego tengo el voltaje en la resistencia de base, que viene a ser esta, que tengo 0.70. 0.70 que me está dando aquí. Está variando un poquito, vamos a ver, no está haciendo un buen contacto. Entonces un término medio 0.75. 0.75 voltios. En consecuencia, vamos a pasar. Bien, aquí tengo los valores: voltaje en la resistencia del emisor 0.23, voltaje emisor colector 3.12, más voltaje en la resistencia de colector 2.62. La otra ecuación dice voltaje en la resistencia del emisor 0.23, emisor base 0.71, resistencia de base 0.75, voltaje en la resistencia de colector 2.62. Entonces, para el primero tendríamos que es 0.23, tendríamos 3.12 y tendríamos 2.62. Aquí tenemos 3, 5, son 7, 6, 7, 9, 3 y 2, 5. Tendría 5.97. Entonces tendríamos aquí que el BSC es 5.97, que va a ser igual a 5.97. Entonces están iguales los dos, ¿no ve? Los dos voltajes. Para la siguiente ecuación vamos a sacar lo mismo, que vendría a ser el voltaje, el BSC, que es 5.97, tiene que ser igual a la suma de estos tres. Voy a poner entonces 0.23 más 0.71 más 0.75, este parece 8, 7, más 2.62. Aquí tengo 3, 5, 10, 12, va 1, 21, 23, va 2, 2, 4. 4.32. Aquí tengo que 5.97 es igual a 4.32, si no me he equivocado en algún lado, ¿no? No es igual, pero sí está aproximado, ¿no? Nos vamos aproximando. Muy bien, vamos a comenzar con la polarización por divisor. Vamos a ver cuánto tengo del BSC. Tengo 6.06. Ustedes dirán por qué va variando. No se olviden que el voltaje va aumentando y disminuyendo, que nos da luz y fuerza, ¿no? Entonces a veces varía de un momento a otro. Luego tengo el voltaje en la resistencia del emisor, que sería esta, que el voltaje va a ser de 2.59. Pues tengo un voltaje de 2.59. Luego tengo el voltaje entre emisor y colector,
viene a ser el voltaje entre emisor y colector, que me va a dar 0.02. Dando 0.02. Vamos a verificar. 6.2. 0.02. El voltaje en la resistencia de colector, que viene a ser este, vamos a ver acá, tengo 3.43. Luego tengo el voltaje emisor base, el voltaje de emisora base, de aquí a aquí, que tengo que es 0.76. Fíjense que seguimos manteniendo ese voltaje bajo. No puede llegar más que 1, nunca puede ser ese valor. Ahora vamos a tener el voltaje en R1, que viene a ser esta resistencia de aquí, que viene a ser 2.69. 2.69. Y por último, la resistencia 2, que viene a ser esta, que es 3.36 voltios. Pues acá tengo 3.36 voltios. Vamos a reemplazar en las ecuaciones, y aquí tengo 6.06, que va a ser igual voltaje en la resistencia del emisor 2.59 más voltaje emisor colector 0.02 más voltaje en la resistencia de colector 3.43. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo si nosotros sumamos eso, tiene que darnos más o menos igual a este. ¿Cierto? Tenemos que tener un valor ahí. Entonces podemos hacer aparte, aquí, si hacemos, perdón, 2.59 más 0.02 más 3.43, ¿cierto? Tendríamos eso. Aquí tendríamos 9, 11, 14, va 1, 10, va 1, 3, 5 y una 6. Tengo 6.04. 6.06 es igual a 6.04. Más o menos hay una equivalencia, ¿cierto? Vamos a ver el otro, que tengo que es 6.06, que es igual voltaje en la resistencia del emisor, que es 2.59, más voltaje emisor base, que es 0.76, más voltaje en R1, que es 2.69 voltios. Entonces voy a sumar 2.59 más 0.76 más 2.69. Entonces aquí tengo 24, va 2, 14, 20, va 2, 2, 4, 6. 6.04. Entonces acá tendríamos nosotros que tengo que 6.06 va a ser igual a 6.04, ¿no? Estamos manteniendo. Y para este último, donde tengo que el V6 es igual al voltaje en R1, 2.69 más 3.36. Tengo 2.69 más 3.36, va a ser igual 15 va 1, 10 va 1, 6. 6.05, aquí tendría que es 6.06, ser igual a 6.05 voltios, ¿no? Todito. Entonces no se olviden, fíjense, estamos obteniendo unas aproximaciones. Cuando el circuito está bien polarizado, los valores de los voltajes van a ser sumados, van a dar bien aproximados al voltaje del VSC.